Hoy quiero comenzar con una pregunta muy sencilla, pero profundamente importante. ¿Por qué este canal se llama La Voz que Escucha? ¿Por qué no se llama La Voz que Habla o por qué no La Voz que Enseña? ¿Por qué La Voz que Escucha? Porque antes de hablar, el ser humano escucha. Antes de enseñar, tiene que aprender. Antes de expresar, recibe conocimiento. Y esto no es solamente una idea poética, es una realidad filosófica, es una realidad científica y profundamente teológica. Toda nuestra experiencia humana comienza recibiendo el mundo. Se deja afectar por el mundo de manera inevitable. Escuchamos sonidos, vemos formas, percibimos colores, sentimos texturas y a partir de esas experiencias construimos nuestro conocimiento. Por eso, las Escrituras dicen algo extraordinariamente en la carta a los romanos. Tomado de Romanos 10:17. Recuerden que seguimos con la nueva versión internacional. Siempre voy a tratar de recalcar algunos puntos acá en el canal, como si me escuchara alguien nuevo todos los días, por si de pronto. ¿Por qué la nueva versión internacional? Porque estamos hablándole también a los hermanos separados, a los protestantes. Bueno, Romanos 10, versículo 17, tomado de la nueva versión internacional. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe entra por aquello que escuchamos. Y aquí aparece una de las frases más profundas de todo el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 29, lo siguiente. Porque me has visto, has creído, le dice Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. El contexto de aquí del texto bíblico es cuando se le presenta a los discípulos después de su resurrección y Tomás no estaba con ellos. Nuevamente se le presenta al siguiente domingo y ahí sí estaba Tomás y bueno, le dice todo este tema de, bueno, hasta que no meta, dice Tomás, hasta que no meta mi dedo en sus llagas y en su costado, no creeré. Y le dice el Señor Jesucristo esto. Bueno, detengámonos un momento en esto. Cristo está diciendo que existe un conocimiento que supera incluso a la visión. Porque normalmente pensamos que ver es la prueba definitiva. ¿Y qué decimos? Muchas veces, esa frase cliché, hasta no ver, no creer. Pero Cristo invierte completamente esa lógica y nos enseña que existe una verdad que puede recibirse incluso antes de ver, que es la fe. Pero entonces aparece una pregunta enorme. ¿Cómo es posible creer en algo que no vimos? ¿Cómo puede una verdad atravesar siglos y siglos enteros y llegar hasta nosotros? ¿Cómo sabemos que aquello que escuchamos el día de hoy en todas las parroquias o en la Iglesia Católica es realmente lo mismo que enseñaron los apóstoles hace más de 2000 años? ¿Cómo pasamos del oído al conocimiento? Como lo transmitimos pues vía oral y escrita. ¿Cómo pasamos de la percepción a la verdad? Aquí entramos en uno de los problemas filosóficos más grandes de la historia humana. El problema de los sentidos. Porque toda nuestra vida dependemos de ellos, de manera inevitable. Dependemos del oído para escuchar, dependemos de los ojos para ver, dependemos de la boca para expresar, dependemos de las manos para actuar. Pero, ¿podemos confiar completamente en ellos, en los sentidos? ¿Los sentidos nos engañan? ¿La realidad que percibimos es verdadera? Estas preguntas preocuparon a los filósofos durante miles de años. Precisamente hoy vamos a recorrer un poco ese camino.
Vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de la ciencia, vamos a hablar de teología, vamos a hablar de la fe. Y vamos a descubrir algo extraordinario, que la Iglesia Católica jamás separó la fe de la razón. Jamás separó el conocimiento de la experiencia. Jamás separó el escuchar del comprender. Porque la fe cristiana no nació en el vacío. Nació de hombres que vieron, que escucharon, que tocaron, como dice San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. La fe cristiana no es una fantasía abstracta, es una realidad transmitida, escuchada, vivida y que se ha conservado íntegramente. Y precisamente de eso se trata este canal, de escuchar esa voz de la tradición que nos ha traído la Biblia, también que nos trae el magisterio y toda la historia, porque la iglesia se desarrolla de manera inevitable en la historia. La voz que atravesó generaciones, la voz que formó santos, la voz que transformó civilizaciones, la voz de Cristo. Así que acompáñenme hoy en este recorrido, porque vamos a descubrir cómo el oído, la vista, la palabra, la razón, se unen para conducirnos hacia la verdad. El problema filosófico. ¿Podemos confiar en los sentidos? Ahora bien, si toda nuestra experiencia comienza en los sentidos, entonces aparece un problema enorme. ¿Podemos confiar realmente en ellos? Porque nuestros sentidos a veces fallan. Vemos ilusiones ópticas, escuchamos mal una palabra, confundimos sonidos, interpretamos incorrectamente una situación. Y justamente por eso muchos filósofos comenzaron a desconfiar profundamente del conocimiento sensible. Uno de los primeros fue Platón. En su famosa alegoría de la cueva o la caverna, narrada en la República, Platón describe uno de los acontecimientos más interesantes. Hombres encadenados dentro de una cueva viendo solamente sombras proyectadas en una pared. Ellos creen que esas sombras son la realidad, pero en realidad no conocen la verdad completa. Y Platón utiliza esta imagen para decir algo impactante. Los sentidos pueden engañarnos. Lo que vemos no siempre es la realidad verdadera. Siglos después también otro filósofo, René Descartes, llevó esta duda muchísimo más lejos. En sus meditaciones metafísicas escribió algo revolucionario. Todo aquello que he admitido hasta ahora como verdadero, lo he recibido por los sentidos, pero he experimentado que los sentidos engañan. Y entonces Descartes comienza a dudar de todo, de lo que ve, de lo que oye, del mundo exterior, hasta llegar a una única certeza. Pienso, luego existo. Bueno, esto dentro de la filosofía se conoce famosamente como el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Ahora bien, aquí es donde la tradición católica responde con una profundidad impresionante. Porque la iglesia pues jamás negó que los sentidos pudieran equivocarse, pero tampoco aceptó que fueran inútiles. Y aquí entra Aristóteles, otro filósofo importante en la historia antigua. Aristóteles enseñó una frase famosísima. Nada hay en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. En latín, nihil est in intellectu quod
non prius fuerit insensu. De todas maneras lo pongo aquí por si lo pronuncié mal y me corregirán cómo se pronuncia. Pero bueno, ¿qué significa esto? Que todo conocimiento humano comienza con la experiencia sensible. Primero vemos, primero escuchamos, primero percibimos y después el intelecto reflexiona, después comprendemos, después interpretamos. Santo Tomás de Aquino tomó esta enseñanza aristotélica y la integró magistralmente en la teología cristiana. En la Suma Teológica, que es famosa dentro de la Iglesia Católica y dentro de los círculos protestantes también, Santo Tomás de Aquino, explica que el conocimiento humano comienza en los sentidos, pero no termina allí, retomando a Aristóteles. Los sentidos reciben, la inteligencia interpreta y la razón eleva. Por eso la Iglesia nunca cayó ni en el racionalismo extremo, ni en el desprecio de la razón. Porque la fe cristiana no es irracional. La fe no destruye la inteligencia, la perfecciona. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, aunque la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ambas. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 159. Nosotros usamos esta versión del Catecismo de la Iglesia Católica. Así inicia el 159. Fe y ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe, ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Bueno, y sigue, pueden leerlo en la casa, se los dejo ahí en la página del Vaticano, encuentran el catecismo y lo pueden leer. Aquí aparece algo bellísimo. Dios quiso revelarse precisamente a través de lo sensible. Cristo nos habló, sabemos que nos habló, está consignado en los evangelios, en la palabra de Dios. Los apóstoles lo escucharon. Los discípulos vieron milagros, entre otras cosas. La revelación cristiana pasó por el oído, pasó por la vista, pasó por la palabra y aún así permaneció fiel. Por eso el cristianismo no teme investigar, no teme pensar, no teme filosofar. Porque toda la verdad auténtica viene de Dios de manera inevitable, porque Él creó la realidad. Él no se contradice en ninguno de los ámbitos, ni científico, ni filosófico, ni matemático. En todas las áreas que usted quiera poner, no se contradice Dios, porque Él es el artífice de la realidad. La transmisión de la verdad. La voz que atravesó los siglos. Ahora surge otra pregunta. Si la verdad fue transmitida oralmente durante siglos, ¿cómo sabemos que no se deformó? Que su camino no se dañó. ¿Cómo sabemos que el mensaje permaneció intacto? Y esta es una objeción muy común hoy en día. Bueno, además de común, podría ser factiblemente razonable, digamos. Muchas personas piensan que la tradición oral es algo frágil, algo poco confiable. Pero históricamente esto no es cierto, especialmente en el mundo judío. Acuérdense que somos judeocristianos porque vivimos del judaísmo. El pueblo de Israel desarrolló una cultura de transmisión extraordinariamente rigurosa. ¿Qué hacían los rabinos? Memorizaban enormes cantidades de textos. Las escrituras se copiaban con una precisión impresionante, incluso contaban letras y palabras para evitar errores. La Torá no era simplemente contada, era preservada con celo sagrado. Y precisamente en ese ambiente nació el cristianismo. Los apóstoles eran judíos. Cristo predicó dentro de esa tradición y la iglesia heredó esa disciplina conservada. Por eso San Pablo escribe en 1 Corintios 15:3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las
Escrituras. Notemos esto. La fe no fue inventada. Fue recibida y luego transmitida. La iglesia entendió desde el inicio que custodiar la verdad era responsabilidad sagrada. Por eso aparecieron los concilios, por eso aparecieron los credos, por eso aparecieron los padres de la iglesia, para hacer que esa doctrina que se ha recibido se conserve fielmente, pero que también se transmita fielmente con ese mismo espíritu, sin ninguna ruptura en el tiempo. Porque la iglesia necesitaba proteger fielmente aquello que había escuchado. Y aquí entendemos algo hermosísimo sobre el nombre de este canal. La voz que escucha no significa solamente escuchar sonidos, significa recibir una tradición, escuchar una herencia, escuchar una verdad que viene desde los apóstoles. Y esto lo vemos en San Lucas 10:16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, dice el Señor Jesucristo, ¿no? El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuidado, importante, cuidado. Una verdad que sobrevivió, pues, persecuciones, imperios, guerras, crisis, y aún así llegó hasta nosotros intacta. Eso es impresionante, no es solo impresionante, es un milagro de Dios. Porque hoy, 2000 años después, seguimos leyendo las mismas palabras del Evangelio. Que bueno, tuvieron todo un proceso, ¿no? Que en otro video lo tocaremos. Cómo llegamos hasta la Vulgata Latina y se dejaron de lado un montón de textos apócrifos y se tuvieron en cuenta los que sí eran reales y verdaderos, inspirados por el Espíritu Santo. Seguimos el día de hoy, 2026, proclamando el mismo credo. Seguimos escuchando la misma voz que viene de la palabra de Dios por medio de su Santa Madre Iglesia. Y eso no ocurrió por un accidente, no meramente algo casual. Ocurrió porque hubieron hombres y mujeres que dedicaron su vida a conservar fielmente esa verdad, inspirados por el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo ahí, junto a nosotros, en medio de la iglesia, porque el artífice de la iglesia es Dios mismo, por medio del Espíritu Santo que la guía y la renueva. Monjes que copiaban manuscritos, santos defendiendo la doctrina, mártires que entregaban la vida, que uno pensaría, no, eran locos o en verdad sabían que defender la doctrina de Cristo y morir por ella era gloria para el cielo. La iglesia comprendió que escuchar verdaderamente también implica custodiar la verdad, guardarla y transmitirla. Por eso la tradición cristiana nunca fue simplemente una información, ¿no? Información y ya. No es una información como otra información, no. Fue vida transmitida, fue una voz viva atravesando generaciones y esa voz sigue hablando hoy. Los santos y el conocimiento. Escuchar, comprender y vivir. Veamos ahora algunos ejemplos históricos. Porque las ideas que se quedan solamente en libros, las ideas transforman vidas. No se quedan simplemente allí, en los libros. Y uno de los ejemplos más impresionantes es San Agustín de Hipona. Agustín pasó años buscando la verdad. Probó filosofías, doctrinas, buscó respuestas intelectuales, vivió una vida desordenada. Tan desordenada, bueno, que de su desorden salió su hijo Adeodato, porque parece que era un libertino con esos temas de la carne. Y después de todo eso, resultó convirtiéndose en obispo de la Iglesia Católica. No solo eso, es doctor de la Iglesia. No obstante, San Agustín seguía vacío por dentro, hasta que ocurrió algo decisivo en su vida. En sus confesiones, Agustín narra que escuchó una voz que decía: toma y lee. Él abrió las escrituras, leyó las palabras de San Pablo y su corazón cambió. Notemos esto nuevamente. La conversión comenzó escuchando.
escuchó una voz, leyó una palabra y la verdad penetró en su interior. Otro ejemplo de estos, extraordinario, en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás fue uno de los intelectuales más grandes de la historia cristiana y aún siendo un genio en la filosofía, jamás separó la razón de la fe. Nunca lo hizo. Para Tomás, los sentidos eran el punto de partida del conocimiento. Pero el objetivo final era elevarse hacia Dios por medio de ese conocimiento. Por eso Santo Tomás estudiaba el mundo creado, porque Dios lo creó. Porque veía en la creación señales del Creador. No puede ser posible que nos regocijemos en la creación y la creación no nos lleve a regocijarnos aún más en el Creador, que es más grande. O sea, es inconcebible, es absurdo. Pero bueno, aquí entendemos algo importante. El cristianismo no desprecia el cuerpo, no desprecia los sentidos, no desprecia la inteligencia. Todo lo contrario, los integra, los ordena, los eleva. Porque ese es el deseo, elevarse hacia Dios. Por eso el oído escucha la palabra. Los ojos contemplan la belleza, la boca proclama la verdad. Las manos realizan obras de caridad. Todo el ser humano participa en el conocimiento de Dios. Y esto lo vemos también en los mártires, en la vida de los mártires. Muchos escucharon el evangelio una sola vez y entregaron la vida por Cristo en el martirio. Bueno, ¿y por qué esto? Porque habían encontrado una verdad más fuerte que el mismo miedo. El miedo ya no los gobernaba. Que el miedo pues viene del demonio. No, los gobernaba Cristo. Una verdad capaz de sostenerlos incluso frente al martirio que traía la muerte. Esa es la fe cristiana. No una teoría fría, una teoría frívola ahí, no. Sino una verdad viva, escuchada, comprendida y además vivida. Vivida hasta el extremo de entregar la misma vida. En el Coliseo Romano, cuando se los entregaban a las fieras, a los leones. Conclusión, la fe nace del oído. Así llegamos al final de este recorrido. Hoy hemos hablado de filosofía, de sentidos, de razón, de la fe, de la tradición, pero sobre todo hemos hablado de algo profundamente humano, la capacidad de escuchar, porque escuchar verdaderamente no es solo oír sonidos, es abrir el corazón, es permitir que la verdad entre en nosotros. Y precisamente por eso este canal se llama La Voz que Escucha. Porque antes de transformar el mundo, debemos aprender a escuchar, que es la idea, transformar el mundo por medio de Cristo, en Cristo, por Él y en Él y para Él. Queremos transformar el mundo, pero tenemos que aprender a escuchar. Necesitamos escuchar de manera inevitable. ¿Escuchar a quién? A Dios. Escuchar la verdad revelada por Él en la Sagrada Escritura. Escuchar la historia, pero también escuchar al prójimo. Es necesario, absolutamente necesario salir de nosotros y ir hacia el prójimo, hacia ese encuentro, para entender y comprender su realidad y a partir de su realidad llevarle a Jesucristo. Escuchar esa voz que viene desde hace siglos. Hoy vivimos en un mundo lleno de ruidos. Todos hablan, todos opinan, todos gritan, pero pocos escuchan. Y quizás por eso hemos perdido tanto sentido de la verdad, porque dejamos de escuchar aquello que realmente importa, a nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo dijo en San Mateo 11:15, el que tenga oídos que oiga. Esta parte del Evangelio de San Mateo me hace acordar de un científico en ese momento, Ricardo Castañón. Era ateo y se convirtió al cristianismo. Creo que esta frase no es de él. Él dice, la mente, la cabeza o el cerebro es como un paracaídas. Solo sirve si se abre. El oído tenemos que ponerlo al servicio de nosotros, escuchando. Necesitamos escuchar.
Bueno, y esa frase sigue siendo actual para el día de hoy. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque la fe sigue entrando por el oído. La verdad sigue transformando corazones. La voz de Cristo sigue hablando. Y nosotros estamos llamados a escucharla, a recibirla, a custodiarla y también a transmitirla. Porque así como otros conservaron la fe para nosotros, la importancia de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de la fe? Porque en la fe, que es esta doctrina que nos ha traído la iglesia, que edificó Cristo, nos permite llegar al cielo o al infierno. Nos estamos jugando la vida eterna o la muerte eterna. Es inevitable. Tenemos que pensar en eso. Nosotros también debemos conservar esa fe para quienes vendrán después. Porque no podemos poner en tela de juicio y en saco roto ese asunto de la fe, sobre todo sabiendo que nos estamos jugando la vida o la muerte eterna, que es lo que acontecerá después de esta vida. Vamos a perecer en algún momento, vamos a morir. ¿Y qué es lo que hay después de la muerte? Tenemos que apostar debida y correctamente, porque si apostamos mal, después de que no alcancemos la misericordia en el mundo, que aquí es la plenitud de la misericordia eterna en Dios, después de la muerte ya no alcanzaremos misericordia, solo justicia divina. Cuidado. Hoy quiero invitarle algo muy sencillo a usted, que me escucha, que me ve. Escuchar con atención, escuchar con humildad, escuchar con profundidad, no de manera así acelerada, no, con cautela, con calma. Como lo que acontecía en el pueblo de Israel, cuando el Señor les dice, Dios Padre Todopoderoso les dice, escucha Israel, que es el Shema Israel. ¿Qué es el Shema? Atento, atiende, no solamente atiende, sino comprende. Presta atención, para el oído, ¿sí? Porque el Señor va a hablar. Tenemos que también hacer un poco de eso nosotros. Y descubrir que detrás de todo esta historia sigue hablando la misma voz que habló hace 2000 años, Cristo. La voz que escucharon los apóstoles, la voz que escucharon los santos, la voz que transformó el mundo, la voz de Cristo. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Si este contenido le ayudó, lo invito a suscribirse, a compartir este video, a darle me gusta, a picarle a la campanita, para seguir formando parte de esta comunidad. Porque aquí seguimos escuchando y seguimos buscando la verdad. Nos vemos en otro video.